La paz del Señor. Buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro mucho de saludarte, de que estés al otro lado de la pantalla, al otro lado del aparato de sonido, porque tenemos hoy unas cosas muy bonitas que comentar. Estamos a martes 21 de febrero. Y el Evangelio es de San Marcos capítulo 9, versículos 30 al 37. Nos va a hablar hoy Jesús de cómo son los niños. Nos va a poner el ejemplo de un niño. Nos va a decir que acojamos en nuestra vida a los niños. Entonces, lo vamos a aplicar a nuestro modo de orar. Si nosotros tenemos que acoger en nuestra vida a los niños, si nosotros eso lo aplicamos a la oración, tenemos que aprender a orar como los niños. Y por eso vamos a hablar de la oración de sencillez. Vamos a escuchar el Evangelio en primer lugar. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Bueno, querida alma contemplativa, quiero comentarte 1000 cosas de este Evangelio. Así que no me va a dar tiempo hoy a comentarte las 1000 cosas. Pero afortunadamente
tenemos mucho tiempo, porque tenemos muchos días por delante para ir hablando de estas cosas. Así que me voy a limitar hoy sencillamente a hablarte un poquito de algunas cosas. Ya iremos hablando muchas otras cosas. Siento, mi querida alma contemplativa, que tenemos tanto que hablar. Quiero enseñarte tantas cosas, pero vamos poco a poco. Entonces no me voy a alargar en una explicación detallada del Evangelio, aunque me gustaría hacerlo porque es una preciosidad de Evangelio. Si me da tiempo al final, os comento un poquito el Evangelio. Pero primero voy a ir, a la oración de sencillez. Jesús toma un niño, lo pone en medio de ellos, lo abraza y les dice: El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Entonces, en el campo de la oración, acoger a un niño es tener una oración sencilla como la de los niños. Vamos a ver un poco cómo describe San Juan de la Cruz la oración sencilla, porque esto te puede ayudar a aprender a orar. Entonces nos vamos a ir al libro de la subida al Monte Carmelo, libro segundo de la subida al Monte Carmelo, capítulo 13, número 4. Pero en la descripción del vídeo en mariaconnosotros.org os pongo todos los números desde el 1 hasta el 7. Porque, aunque ahora os voy a comentar el número 4, todo ello es una importantísima doctrina de San Juan de la Cruz y quiero que la podáis leer. Porque os puede ayudar, te puede ayudar, querida alma contemplativa, a profundizar en tu vida de oración. Dice así el número 4, hablando de una manera de orar. Dice: si el alma gusta de estarse a solas, con atención amorosa a Dios, sin particular consideración, en paz interior y quietud y descanso, y sin actos y ejercicios de las potencias, memoria, entendimiento y voluntad, a lo menos discursivos, que es ir de uno en otro, sino solo con atención
y noticia general amorosa. Perdón, sino solo con la atención y noticia general amorosa que decimos, sin particular inteligencia y sin entender sobre qué. Bueno, voy a explicarlo un poco porque me parece que San Juan de la Cruz a veces es un poco complejo de entender y ayudan algunas explicaciones para que lo entiendas mejor. Está hablando el Santo Padre Juan de la Cruz de un modo de orar. Propiamente es la oración contemplativa. Está describiendo la oración contemplativa, que es lo que yo he llamado en este Evangelio la oración de sencillez. ¿Por qué llamo a la oración contemplativa la oración de sencillez? Porque es un modo de describir la oración contemplativa. La oración contemplativa, una de sus características es que es sumamente sencilla. Entonces, la oración contemplativa, que es lo que yo he llamado en este Evangelio la oración de sencillez, es también la oración del niño. Vamos a ver cómo la describe San Juan de la Cruz. Es lo que acabamos de leer, lo voy a explicar. El alma gusta de estarse a solas, eso es lo primero. Le gusta estar a solas, con atención amorosa a Dios. Es decir, está a solas, puede estar delante del sagrario, puede estar en su casa sola, puede estar en su cuarto, en su celda, puede estar en la iglesia con mucha gente, pero se abstrae de toda la gente. Y es como si estuviese solos Dios y yo. Con atención amorosa a Dios, está amorosamente atento a Dios. Pero atento no quiere decir haciendo un esfuerzo. Es una atención muy tranquila, muy sosegada, muy sin esfuerzo. Simplemente le miro. Simplemente le abro el corazón. Simplemente estoy con él. Es algo muy sencillo. Y hay como un ambiente de amor. Un ambiente muy sutil, muy imperceptible. Pero, diríamos así, el amor está ahí en el ambiente, entre él y yo. Sin particular consideración. No está pensando en nada concreto. No está considerando con su inteligencia los misterios de Cristo. No está considerando con su inteligencia los misterios de Dios. Está simplemente allí en su presencia, sin pensar en nada especial. En paz interior y quietud y descanso. Es decir, simplemente está allí. En paz interior no quiere decir en una paz sensible.
puede tener una paz sensible o puede no tenerla, pero está allí. Con el Señor, amándole y dejándose amar sin hacer nada especial. Y eso le da paz. Aunque haya guerra, lo que más paz le da es estar así con el Señor. Aunque por fuera haya guerra, aunque haya tentaciones del enemigo, aunque vengan pensamientos que intentan turbarla, ella lo que más paz le da es quedarse allí tranquila con el Señor. Sin actos y ejercicios de las potencias, memoria, entendimiento y voluntad. No está haciendo actos de voluntad, te amo, te amo, te amo todo el rato, no. Algún acto suave de vez en cuando, te amo, pero no todo el rato machaconamente haciendo actos de voluntad, no, está más dejándose que haciendo ella. Está más el alma dejándose que haciendo ella, está más el alma recibiendo que haciendo actos suyos. Tampoco hay actos especiales del entendimiento, estar pensando muchas cosas, no. Ni de la memoria, estar recordando muchas cosas, no. Sino solo una atención y noticia general amorosa que decimos. Sin particular inteligencia. Es decir, no tiene luces concretas, solo es una luz general sobre el amor de Dios. Esta es la oración de sencillez. Esto es lo que hoy te quería explicar. Esto es orar como los niños. Nada más por hoy. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.